Romanos, del libro de Romanos capítulo 2, leeré desde el versículo 7 hasta el 16. Versículos 7 al 16. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inspirada. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria y honor, e inmortalidad, vida eterna. Pero para aquellos que son egoístamente ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma de hombre que hace el mal, del judío primeramente y también del griego, pero gloria, honor y paz a todo aquel que hace el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándolos o defendiéndolos alternativamente. En el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Ora conmigo. Padre, al mirar esta porción de las Escrituras, te pido que nos des sabiduría. Señor, que podamos vernos correctamente, no según otros, sino según tu palabra. Que tu Espíritu continúe obrando entre aquellos que te pertenecen, que crecerían aún más en santificación, que crecerían aún más como reflejo de tu propio Hijo. Y así, para brindarte mayor gloria, para aquellos que no te conocen, ruego que les transmitas una convicción que los atraiga hacia ti. Señor, haz con nosotros lo que quieras, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada comenzamos a indagar en las distintas capas de la verdad sobre el juicio de Dios sobre toda la humanidad. No les di esta advertencia antes, debería dárselas ahora. No hemos profundizado lo suficiente en la depravación del hombre. De hecho, vamos a seguir haciéndolo durante los próximos 3 capítulos. Los argumentos que se están presentando en este momento continuarán sin lugar a dudas, acusando a todo ser humano en cualquier circunstancia. En el capítulo 1, como leímos, parece que ya se ha hecho esto, acusar y traer el juicio que justamente merece la humanidad. Pero el capítulo 2 ahora se enfoca en esta persona moralmente autosuficiente dentro de los argumentos de 2 grupos de personas diferentes. Él está argumentando desde los puntos de vista del judío y del gentil. El que cree, en primer lugar, que el cielo es la balanza moral que mide nuestra bondad sobre nuestro mal. La idea de que la moralidad puede salvar a alguien ha sido algo común en el pensamiento humano desde que la humanidad existe. No existen tales balanzas en el cielo, y la justicia en el cielo no es ciega. La justicia es ciega aquí, pero el Señor, el Dios del cielo, tiene los ojos bien abiertos a todo lo que sucede aquí en la tierra. 2 Crónicas 16, versículo 9. No busques ese pasaje, pero quiero que escuches lo que Dios dice acerca de sí mismo.
no solo sobre su omnisciencia, sino sobre cómo ve al hombre. Dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. La distinción no se nos presenta en Romanos 1, 2 o 3. La distinción se remonta hasta Génesis 1. Y 2 Crónicas 16, 9 simplemente resalta exactamente lo que Dios está buscando. Y Él busca un corazón que no esté dividido, un corazón que no sea hipócrita. Juan capítulo 4, versículo 23 lo expresa así: viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca a personas así, para que sean sus adoradores. Nuestro pasaje sirve como ejemplo o como un llamado de atención, y ambos, tanto como ejemplo como llamado de atención, sirven de base para entender la santidad o los juicios justos de Dios. La semana pasada exploramos los primeros 4 les di, déjenme darles 8, estoy agregando 2 más esta noche. Pero los juicios de Dios eran verdaderos, justos, bondadosos y santos. ¿Por qué es esto importante para nosotros? ¿Por qué es importante para un creyente? Ya no estoy bajo juicio, dirías. Es importante. Y lo entenderás en base a estos puntos que tengo esta noche. Y esta semana intentaré terminar los 4 puntos y luego los otros 2 que voy a darles. Y estos son los puntos para esta noche. El juicio de Dios es imparcial. Imparcial significa primero, porque va a haber 2 imparciales. Primero, es imparcial hacia nosotros. El juicio de Dios es fiel. El juicio de Dios es evangélico. El juicio de Dios es imparcial en su ser. Y los 2 que añadí esta semana son: el juicio de Dios es puro y el juicio de Dios es natural. Quiero que recuerdes la pregunta que acabo de hacer. ¿Por qué es esto importante para ti como creyente? ¿Por qué habría de importar siquiera? Yo no estoy bajo juicio, no lo estoy. No voy a ser condenado por causa de Cristo. Entendemos esto, pero es muy importante en la iglesia. Hay un propósito para ello. ¿Por qué Pablo le escribiría a una iglesia en Roma, una iglesia bastante nueva, y diría las cosas que dijo durante 3 capítulos y medio? Porque vemos esto en el capítulo 2, hay una transición y hay este ir y venir de una acusación hacia los judíos que creen, pero judíos que creen que son justos por medio del conocimiento de Dios y el cumplimiento moralista de la ley. Y los gentiles que pensaban que podían alegar ignorancia de la ley de Dios y de sus juicios. Así que me encanta cómo la palabra de Dios es tan clara para servirnos como una guía perfecta. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10. Muchas de las escrituras a las que voy a recurrir van a estar en paralelo directo. Pero nuevamente quiero que recuerden la pregunta: ¿qué es esto? ¿Por qué el juicio de Dios debería importarme? ¿Por qué debería importarme como creyente? Bueno, Pablo nos dice esto. Voy a leer una porción más larga aquí en 1 Corintios 10. No voy a hacer mucha exégesis de esto, pero solo quiero que escuchen las palabras y lo que le dice a la iglesia hoy. Versículo 1. Así que no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron por el mar.
Y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Permítanme hacer una pausa. En este punto ustedes están pensando, bien, ¿cuál es este ejemplo? Tienen a los hebreos saliendo de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Nos dice todas estas cosas que están sucediendo. Incluso hasta este punto hay tanta historia solo en los primeros 4 versículos. Pensamos, bien, ¿qué pasó con estas personas? ¿Y por qué me importa a mí? Seguimos leyendo. Versículo 5. Sin embargo, con la mayoría de ellos, Dios no se agradó, porque quedaron postrados en el desierto. ¿Conoces esa palabra? Quedaron postrados en el desierto significa que Él los dejó postrados en el desierto. Permítanme ser claro una vez más. Él permitió que murieran y nunca vieran la tierra prometida. Porque podrías decir, Él habla de que fueron bautizados en Moisés y comieron alimento espiritual. Oh, estos son creyentes. Pero Dios no se agradó de ellos y los dejó muertos en el desierto. Y luego nos dice por qué. ¿Por qué Pablo está diciendo todas estas cosas? Versículo 6. Ahora bien, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. En este punto deberías estar poniendo atención. Te preguntas, ¿qué ejemplo? ¿Qué necesito aprender de esa lección? Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos también codiciaron. Entonces comienza a explicarnos el corazón de estas personas. Versículo 7. No sean idólatras. Como algunos de ellos lo fueron, algunos de ellos, otra vez, los que estaban en el desierto. Como está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a divertirse. ¿Quieres contexto para eso? No vayas ahí ahora. Génesis 32, puedes leer esto más tarde. Ellos ofrecieron sus holocaustos, ¿no? Sus ofrendas de paz. Y luego, 8 de ellos, y luego literalmente después de adorar, se levantaron a divertirse. Irreverencia. No les importaba. Versículo 9. Tampoco tentemos al Señor. No lo pongas a prueba como algunos de ellos lo hicieron y fueron destruidos por las serpientes. Ahora tienes otro contexto, las serpientes en el desierto, y luego Dios le indica a Moisés que ponga una serpiente de bronce en un asta, y si la miraban y creían en la promesa de Dios, serían salvados. Pero muchos de ellos no creyeron y fueron destruidos. Versículo 10, no murmuren como algunos de ellos hicieron y fueron destruidos por el destructor. Ahora estas cosas suceden, lo repite por si lo habías olvidado. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra instrucción, para quienes han llegado los fines de los siglos. Debemos prestar atención a estas cosas, ¿verdad? Dice, por tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué? Entonces, ¿por qué importa Romanos? ¿Por qué importa Romanos 2? No sea que pienses que estás firme por tu propia fuerza, por tu propio poder, y vas a pensar cuando leamos estas cosas que puedes juzgar como los judíos juzgaban a los gentiles, y vas a pensar como los gentiles juzgaban a los judíos y creían que eran más justos, o que se excusaban por ignorancia o echaban la culpa a otros. No, tú no eres mejor. Estas cosas son para nuestro beneficio.
Vayan a Hebreos capítulo 3. Hebreos 3 y luego el versículo 12. Simplemente tengan cuidado, hermanos, de que no se encuentre entre ustedes ninguno con un corazón malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Él da esta advertencia y dice, miren entre los hermanos aquí. Asegúrense entre ustedes aquí, examinando en cierto sentido los corazones de los demás y diciendo que no haya alguien con un corazón incrédulo que él llama malo, que se aparte del Dios viviente. Versículo 14, porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. ¿Acaso no está hablando de la perseverancia? Mientras se dice una vez más la advertencia, hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando me provocaron otra vez en el desierto. Continuamos leyendo. ¿Quiénes le provocaron después de haber oído? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes estuvo enojado durante 40 años? Estas son preguntas que ustedes conocen, ¿verdad? Ustedes saben con quién está enojado. ¿No fue acaso con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Recuerdan eso? ¿Derribados? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Así que vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La advertencia es clara, ¿no es así? Podrías estar en la iglesia, podrías bautizarte, podrías estar sirviendo, incluso podrías estar enseñando y no entrar en su descanso a causa de la incredulidad. Fíjense en el capítulo 4, versículo 1, que dice, por tanto, temamos sí, mientras permanezca la promesa de entrar en su reposo. Ese es el reposo de Cristo, ese es el venid a mí todos los que estáis débiles y cargados, y yo os haré descansar. Dice que cualquiera de ustedes podría no haberlo logrado, porque en verdad se nos ha anunciado la buena noticia. Sí, ¿verdad que sí? Así como a nosotros, también a ellos. Ellos también la recibieron, pero la palabra que oyeron no les aprovechó. No porque no valiera nada, fue porque no estuvo acompañada de fe en los que la oyeron. Iglesia, escuchan la advertencia. Saben, al principio cuando ministraba, en los primeros días de mi ministerio, en el ministerio de jóvenes, solía tener este tipo de conversaciones con estudiantes de secundaria y siempre me decían, ¿por qué cada semana que hablo contigo cuestiono mi salvación? Y yo les decía, porque deberías hacerlo. Por dos razones te lo digo. Porque primero, las escrituras dicen que deberías hacerlo. Y segundo, porque conozco tu vida. Sé cómo vives. Sé cómo es contraria. Sé que tienes más en común con los hebreos desobedientes en el desierto que con cualquier cristiano del Nuevo Testamento. Así que la advertencia es clara. Él lo dice en nuestro pasaje, capítulo 2, versículo 5, dice, por tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti mismo en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sabes, puedes engañar a todo tipo de personas a tu alrededor. Nunca vas a engañar a Dios.
Así que él le dice esto de manera muy clara a una iglesia en la ciudad de Roma. Y creo que ellos escucharon con claridad. Sí, bueno, él llega a la parte donde habla sobre la justificación por la fe. Sí, pero necesitamos ahondar en las profundidades de la oscuridad de la humanidad. De lo contrario, la verdad no brilla. Y entonces solo seguimos jugando. Escucha con atención, porque quiero decirte esto, incluso el creyente. La luz brilla con más intensidad en las áreas más oscuras de nuestra vida, ¿no es así? Cuando se expone, la luz brilla más en las áreas de tu vida que intentas ocultar. Y si actuamos correctamente, ¿sabes qué haremos? Abrazaremos la luz. Eso es lo que haremos. Así que el juicio de Dios, primero voy a resaltar este primer punto. El juicio de Dios es imparcial. Y es imparcial en este sentido. Como hay dos imparcialidades, es imparcial en su evaluación de nosotros. Piensa en esto. Mira el versículo 7. Esto es para aquellos que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad y vida eterna. Piensa en esto por un momento. El pensamiento predeterminado de la humanidad es creer en algún tipo de teoría de que nuestras buenas obras serán tan pesadas que superarán la horrible pecaminosidad de nuestra vida. Entonces evaluamos estas cosas y decimos, por supuesto, mi bondad pesa más. ¿Cómo podría Dios encontrar culpa en mí? ¿Acaso no me conoce? ¿No tiene él la misma opinión de mí que mi mamá? No, así no funciona. Pensar que realmente sería imposible que Dios te condenara por la eternidad. Estás pensando mal. Estás pensando mal acerca de la propia evaluación que Dios hace de ti, incluso como creyente. ¿Entiendes eso? Estás sentado aquí ahora y aún así mereces el infierno como creyente. Pero esto de que las buenas obras pesan más que las malas nunca fue cierto. Nunca ha sido cierto. ¿Por qué crees que eso es lo que Pablo está enseñando en el versículo 7? Porque la gente lo lee y dice, bueno, ahí está. Por la perseverancia y el hacer el bien, ves para la gloria y luego el honor, y obviamente obtendré la vida eterna. No, eso no es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo trata con el corazón, ¿no es así? Pensaste que lo ibas a evitar, pero el siguiente versículo trata con el corazón. Dice, pero aquellos que son egoístamente ambiciosos, porque la fe, esto ya lo entendemos, la fe que no va acompañada de obras está muerta. Esto lo entendemos. Santiago 1, ¿verdad? Pero luego vemos cosas como, ¿esto es nuevo? No, no es nuevo. Puedes buscarlo si quieres, pero Proverbios 24. Pero solo voy a leer un versículo para que no tengas que leerlo. Pero Proverbios 24, versículo 12. Anota esto. Dice esto. Si dices, mira el argumento que está haciendo. Si dices, mira, no sabíamos esto. ¿Acaso Dios no lo considera? ¿No lo considera? Lo que acabo de decir es que no lo sabe. ¿Quién pesa los corazones? ¿Y acaso Él no lo sabe? ¿Y quién guarda nuestra alma? ¿Y Él y no recompensará al hombre según sus obras?
Entonces escucha el proverbio. Las dos afirmaciones, las dos preguntas que hizo antes, se podría decir. Se podría decir que sí, que lo hace. Sí, lo hace. Pero la última afirmación es la única que es realmente cierta. Él recompensará a cada uno según sus obras. Pero lo miramos y decimos, bueno, por supuesto, si no lo sabía, entonces no soy culpable. No. Tu problema es que Él conoce tu corazón y conoce tu alma. Ese es tu problema. Vuelve a leer Romanos y reflexiona sobre esto. Dios siempre ha sido justo. Escuchen, Dios siempre ha sido justo en su evaluación de nuestras obras. ¿De acuerdo? Porque Él lo dice. Él dice en el versículo 6, dice, recompensará a cada persona según sus obras. Recompensar significa pagar de vuelta. Él les pagará de vuelta y les pagará de acuerdo a cómo conoce tu corazón. Él no solo sabe lo que hiciste, Él sabe por qué lo hiciste. Pero lo más importante es esto. Lo que no entiendes es que todas esas cosas realmente no importan si no has hecho nada con su Hijo. Él mira el corazón. Por si no lo entendiste, en el versículo 8 dice, y a los que por ambición egoísta, Él comienza esta frase diciendo, bueno, este es tu problema, humanidad. Él comienza en los versículos 7 y 8 a mostrarnos el carácter del que es salvo y del que no lo es. Él muestra el carácter del creyente y del incrédulo. Y la manera en que él comienza esto es diciendo perseverancia, versículo 7. Así que el versículo 7, para darte una comprensión sencilla de esto, es que este es el carácter de una persona creyente, este es el carácter de un cristiano. Él dice que la perseverancia es siempre una descripción o atributo de alguien que ha sido redimido. Él dice esto en el capítulo 5, mira, avanza al capítulo 5 y observa los versículos 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia carácter probado. Luego continúa la lista, ese carácter probado, esperanza y no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que esta persona que posee o ha alcanzado la perseverancia es por la gracia de Dios y solo por la gracia. Es por su amor hacia aquellos que aman a su Hijo. No existe fuera de un no creyente. Escucha, no existe. Sé que me vas a decir, bueno, ya sabes, he visto a no creyentes hacerlo bien en la perseverancia. No, no lo han hecho. No, no lo han hecho. Verás, Pedro nos dice que aquellos que practican la perseverancia junto con el dominio propio producen piedad. Eso es. Eso está en segunda de Pedro capítulo 1. La piedad no puede ser producida en un no creyente. En Hebreos 10 se define esa perseverancia. En Hebreos 10 y en el versículo 36 dice esto: porque tenéis necesidad de paciencia. Eso es perseverancia. Así que además dice, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, ahí está. ¿Ves la clave? Y cuando hayas hecho la voluntad de Dios puedas recibir lo que fue prometido. ¿Qué fue lo que se te prometió en tu vida? ¿Qué es la perseverancia? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué define a quienes han perseverado y perseverarán? ¿Qué los define aún más? En nuestro pasaje nos habla más sobre este perseverante. Porque hay perseverancia en hacer el bien
hacer el bien o siempre buscar hacer el bien. Pero ¿qué hace él con esto? ¿Se realizan estas buenas acciones en una especie de vacío sin ninguna motivación real? No. La motivación misma se nos expone en el versículo 7. Dice, haciendo el bien, buscando la gloria, la honra y la inmortalidad. Permítame decirlo de esta manera. Ya que no actúas por ambición egoísta, viviendo para ti mismo, no. Esta búsqueda, podrías decirlo así, es la gloria de Dios, la honra de Dios y la inmortalidad, la resurrección. La gloria de Dios, la honra de Dios y la esperanza de la resurrección algún día. Bueno, ¿cómo sé esto? Bueno, miren Efesios. Mira el capítulo 6 de Efesios. Y Pablo dice esto en Efesios 6, versículo 24. Dice que en esta última carta, en el último versículo, lo más importante que los efesios necesitan entender antes de, se aleja de esta carta y dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. ¿De dónde proviene el amor incorruptible? Un alma resucitada. Vivimos en la realidad de la resurrección. Mira 1 Corintios capítulo 15 versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo perecedero, entendemos eso, ¿verdad? Si no sabes lo que es, pellízcate ahora mismo. Ese es tu cuerpo perecedero. Pero la promesa es esta: se resucita un cuerpo incorruptible. Este es el enfoque del creyente. ¿Junto con qué? La promesa de vivir para siempre. Esta es la vida eterna. Mirar. No vivimos vidas que glorifiquen y honren a Dios porque queramos la inmortalidad, porque queramos la vida eterna. No, vivimos en obediencia a Dios porque Él nos ha dado la vida eterna. ¿Y nuestros deseos ya no son egoístas? Los que hemos llegado a la fe en Cristo trabajamos nuestra salvación en esta vida, en buenas obras por la gracia de Dios. ¿Qué te motiva a hacer buenas obras? ¿Qué te motiva a servir en la iglesia? ¿Qué alimenta tu labor evangelizadora? Debe ser la gracia de Dios. No se trata de estas otras cosas. Sí, ¿se puede predicar con ambición egoísta? Sí, puedes. Pablo nos habla de eso. Amén, en la iglesia de Filipos. Pero no, creyente, tu ambición no es egoísta. Es la gracia y la gloria de Dios. Miren 2 Corintios 5, que es el número 5, y observen con atención lo que dice sobre este vivir contrario. 1 Corintios 5, 17. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, más allá, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ven, no es una vida que se vive para sí misma, que busca su propio rumbo. No, no es eso. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, los viejos deseos se han ido. La ambición egoísta de vivir para uno mismo. Incluso diría esto: si conoces a alguien y la mayor señal en su vida es que vive para sí mismo, probablemente no conoce a Dios. Pero sabemos esto porque muchos de los frutos, diría yo, los frutos podridos, Gálatas 2, capítulo 5, el fruto podrido de ese tipo de vida es
es bastante evidente. Gálatas 5, versículo 19, dice, porque las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Mira, todos los pecados, escucha, todos los pecados en la vida tienen su raíz en el yo. Mira la raíz de todo lo que acabo de leer. Todo está basado en uno mismo. La inmoralidad te da placer a ti mismo. La impureza la deseas tú. Sensualidad, idolatría, enemistades sociales. Los celos definitivamente son del yo. Arrebatos de ira por no conseguir lo que quieres. Disputas porque no obtienes lo que quieres. Disensiones causando divisiones. Todos están basados en el yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es verdad. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, el versículo 8 nos lo dice en Romanos 2, dice que no obedecen la verdad. Lo primero que no hacen es que no obedecen el Evangelio. Aquí se están haciendo distinciones claras. No es que diga que no obedecen la verdad, no obedecen parte de la verdad. Dice que no obedecen la verdad y la verdad siempre es título para el Evangelio. Y entonces, como no obedecen la verdad, lo que viene naturalmente después es que obedecen la injusticia. Y esa injusticia al final solo produce, hay una cosa importante que siempre van juntas, la ira y la indignación. La ira de Dios, la cólera de Dios. Verán, no es difícil entender estas cosas, pero sí es fácil en nuestra vida personal justificarlas. Eso es fácil. Justificarlas es lo más fácil del mundo. Al menos no soy tan malo como mi vecino. Al menos no soy tan malo como mi cónyuge. Al menos no soy tan malo como tal y tal, bla, bla, bla. Señalar con el dedo. Bueno, no soy tan malo como mi amigo que no es cristiano. Vaya, ¿ese es tu estándar? Así que Pablo está constantemente tratando de hacer que la iglesia de Roma entienda algo. Tienen que entender, tienen que profundizar hasta el fondo. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón principal aquí? Se los voy a decir de entrada, para humillarnos. Hay mucho orgullo. En los próximos versículos lo van a ver. Pero permítanme pasar al siguiente punto. El juicio de Dios es fiel. Y con fiel me refiero a fiable. A eso me refiero con fiel. Todos lo hemos pensado alguna vez. Eso es cuando sucede algo horrible, alguna injusticia. Sé que has tenido este pensamiento. Ves las noticias, presencias, cómo le sucede algo horrible a alguien y tú dices, pues ¿sabes qué? Sabes que lo que merecen es justicia. Quiero justicia. Es natural. Creo que en cierto sentido es incluso una forma de representar o manifestar un atributo de Dios que llevamos dentro. Tenemos una cualidad contagiosa que nos impulsa a desear que se haga justicia con quienes hacen el mal. Pero Dios, en su santa justicia, no permitirá que ningún pecado quede impune. ¿Lo sabías? Ni uno. Podemos retomar lo que les comentaba antes y eventualmente los llevaré allí en Éxodo 34. Ahora puedes girar hacia allí. Dice, ¿recordamos cuando Moisés reemplazó las tablas de la ley? ¿Recuerdas eso en Éxodo 34? Recuerda, él los quebró la primera vez porque bajó y estaban adorando a un becerro. Y el nombre del ternero, no sé si conoces alguna curiosidad bíblica. Si no sabías cómo se llamaba el becerro, lo llamaron Yahvé. Así que lo rompen. Así que esta es la segunda vez.
Él hace las segundas tablas, Éxodo 34. Solo quiero leer 2 versículos. Mira el versículo 6. Dice, entonces el Señor pasó delante de él, de Moisés, y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Él hizo una pausa allí. La mayoría de las iglesias dirían, mejor nos detenemos aquí, chicos. Dios es compasivo y amoroso. Él es lento para la ira. Y lento para la ira podría sonar como si nunca se enojara conmigo. No, Él estuvo enojado contigo en algún momento si eres creyente. Grande en misericordia y verdad. Y todo esto es cierto. Y luego dice en el versículo 7, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero, de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué? Él acaba de decirnos recientemente que es bondadoso y amoroso. Y pensamos, bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que el punto principal aquí es que el juicio de Dios es confiable. Y su relación contigo depende de en qué parte vas a caer, si en el versículo 6 o en el 7. Así que cuando miramos Romanos y ves que los romanos lo ven así, porque cuando él empieza a acusar a los judíos y su perspectiva los llevará de regreso a entender esto, que Dios no es una cosa u otra, Él es todas esas cosas. Vuelve a Romanos 2 y fíjate en el contexto de lo que acabo de leer. Así que cuando Pablo dice al judío primeramente, ¿verdad? Él está diciendo esto. Lo ha dicho 2 veces. Déjame leértelo. Dice en el versículo 9, habrá tribulación y angustia para toda alma de hombre que hace lo malo, al judío primeramente, y también al griego o al gentil. Dice al judío primeramente, que conocen las escrituras. Ellos sabrán lo que acabo de leer en Éxodo 34. Ellos conocen las tablas, las primeras tablas y las segundas tablas que él bajó. Conocen las escrituras, pero no se acercan a Dios por fe. Saben acerca de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Y qué les sucede a ellos? Juicio y angustia, tribulación y angustia caen sobre ellos. Y el griego tampoco se escapa de esto. El gentil no se escapa de esto. No se escapan por ignorancia. ¿Es eso lo que van a alegar? Incluso el versículo 10 dice, pero gloria, honor y paz a todo el que hace el bien, al judío primero y también al griego. Nuevamente, el versículo 7 describe el carácter de un creyente. ¿Y qué hay de los juicios? El siguiente punto aquí es que los juicios del Señor son evangelio. Su evangelio, quiero que recuerden de nuevo, Él lo dice en el versículo 9, habrá tribulación y angustia para toda alma de hombre que hace el mal. Y luego ves esto en la gloria, la paz y el honor, esas palabras que usa allí que producen buenas obras. Y no será porque tengas falta de tribulación y angustia. Permítanme aclarar algo, es esto. El hecho de que seas creyente no significa que no vas a sufrir. Lo que Pablo está diciendo para aquellos que pasarán por tribulación y angustia es que la pregunta es esta, pero ¿cómo? ¿Cómo pasas por estas cosas? Porque sé esto. Vamos a dar la respuesta de una vez.
Vayan a Romanos capítulo 8. Obtengan la respuesta de inmediato porque escuchen, todo creyente va a pasar por tribulación y angustia. Pero hay una diferencia. Existe una diferencia en cómo lo afrontamos nosotros en comparación con el no creyente. Versículo 35. Ya conoces este versículo, sé que lo sabes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pausa. Ya sabes cuál es la pregunta. Sabes que todo lo demás que va a decir no vale para nada. Pero él lo define. Y utiliza las mismas palabras que utilizó en el capítulo 2. ¿Tribulación? No. ¿O angustia? No, no lo hará. Entonces, ¿qué nos está diciendo en el capítulo 2? Cuando nos dice, bien, el que va a pasar por eso y luego el creyente que sí lo atraviesa, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es esto. Eso. Dentro de esa tribulación y angustia, su gracia es suficiente en medio de ella. Y nuestra respuesta es lo que diría el versículo 10. Nos gloriamos en la angustia, nos gloriamos en la tribulación, en las pruebas. ¿Por qué? Porque no soy abandonado por Cristo. Verás, el Evangelio actuando en la vida de la persona que no conoce a Cristo, la persona que cree que conoce a Cristo, no funciona de esa manera. El creyente, cuando ve los problemas y la angustia en la vida, eso produce gloria y honra hacia Dios. Pero un incrédulo produce malas obras, maldiciendo a Dios y a los demás. Se consideran víctimas puras. Mira, entiendo que la vida viene con gente que peca contra ti y te sobrevienen angustias y tribulaciones que no has pedido. Pero escuchen, no existe en este mundo ninguna persona que sea una víctima pura, ni uno. Permítanme corregir eso. Había uno, Jesús. Porque cuando pasamos por momentos difíciles y empezamos a decir cosas como, no me merezco esto, ¿qué? Dios te ha dado a su propio Hijo y tu pequeño y momentáneo disgusto te haría olvidar eso. No. No, así no responde un creyente. En la vida del creyente produce gloria, honor, paz y buenas obras. ¿Has visto esto alguna vez? Cuando alguien es como, están enfermos, están pasando por muchas cosas y no pueden pensar en nadie más que en otras personas en todo momento. Sí, he tenido personas que se me acercan y me dicen que tienen cáncer en etapa 4 y se me acercan y me preguntan cómo estoy yo, cómo estoy yo. Pero esto es lo que produce en la vida de un creyente. Y de nuevo, una de las mayores pruebas en la vida de un creyente es cómo enfrenta las pruebas, cómo enfrenta la decepción. Sabes, algunos pueden flaquear, se entiende, pero por eso existe la iglesia, para que no pasemos por estas cosas solos. Por eso existe la palabra de Dios. Por eso existe la predicación. Sufrir bien es una gloria para Dios y un testimonio del Evangelio. ¿Qué tal el número 8 o el tercer punto de esto, creo yo? El segundo, imparcial. Pero este imparcial es imparcial. Como un atributo de Dios. El versículo 11 dice, llegó a este punto y dice, porque no hay parcialidad con Dios.
Sabes, este versículo aquí, si nunca lo has estudiado, para un creyente debería ser motivo de gran alegría. Para todo creyente debería ser motivo de gran alegría, y para muchos de los que no creen debería ser motivo de terror para ti. Que estés sentado ahí ahora mismo y no creas debería hacerte temblar. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 10. Mira Deuteronomio 10. En el versículo 14 dice lo siguiente: He aquí del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, en tus padres puso el Señor su afecto para amarlos y eligió a sus descendientes después de ellos, incluso a ustedes por encima de todos los pueblos, como es el caso hoy. Mira lo que dice a continuación. Así que circuncida tu corazón y no endurezcas más tu cerviz. Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, el Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Dios no hará esto. El versículo 18 dice: Él hace justicia al huérfano y a la viuda, los más vulnerables entre nosotros, y muestra su amor al extranjero, dándole alimento y ropa. Mirar. El Dios al que servimos no tiene ningún atisbo de favoritismo, ni un poquito. Dios es justo y Él es equitativo y Él es bueno. Santiago 2:9 dice que la parcialidad es pecado. Comenzar a afirmar, digamos como los judíos pudieron haber afirmado en Romanos 2, que Dios era parcial hacia ellos por ser judíos, era en realidad decir que Dios era pecador. Pero eso no es verdad. No hay pecado en Dios. Verán, Dios no menosprecia, no mira hacia abajo, es decir, no oprime a los abatidos, los deprimidos, los pobres y los que no tienen esperanza. Él no hace eso. Job 34, versículo 19, dice que Dios no es como nosotros, que elevamos al príncipe, al famoso o al rico. No, nosotros hacemos eso. ¿Sabes? Es ridículo. Cuando nos enteramos de que algún famoso ha llegado a la fe, nos ponemos tan felices. Y decimos, hombre, me pregunto cómo sería tener una conversación con esa persona que ahora es salva. Y te digo, ¿a quién le importa? ¿Por qué compartirlo? ¿Por qué ser tan parciales? ¿Por qué no compartes tú mismo el Evangelio con alguien que conoces y que está perdido? ¿Por qué importa quién es esta persona o aquella y luego los tratas diferente porque tienen algún tipo de riqueza? No, ves, Dios no es parcial de esa manera porque Él no necesita nada. La misma persona de Dios, sus atributos, sus perfecciones, no tienen ni rastro de parcialidad. Esto es motivo de alegría para el creyente porque su elección de ti se basó puramente en su deseo y su propósito y nada en ti. Tómate un respiro y reflexiona sobre esto, ¿de acuerdo? Porque si lo hacía, si era parcial, si pensaba que estaba obteniendo algo especial, que tú eras diferente a los demás, entonces tienes que pensar, bueno, supongo que podría hacer eso para ser elegido. No.
Dios ha depositado su amor sobre ti puramente con la decisión que es justa y equitativa ante Él. Porque si se basara en algo, en algún tipo de favoritismo, ¿por qué te habría elegido a ti? Y estoy de acuerdo con lo que Pablo dice en Corintios cuando dice que escogió las cosas necias del mundo, ¿verdad? Para confundir a los sabios. Pero escuchen, salvo para el incrédulo, el juicio imparcial de Dios recae con justicia sobre una vida que ha rechazado a Cristo y su evangelio. En él no hay sombra de variación. Cada alma en la tierra recibirá uno de dos juicios imparciales. Uno de dos juicios imparciales. Escuchen, uno, o recibirán gracia, y Jesús pagará por los pecados, sus pecados, por medio de la fe en su sacrificio en la cruz y su resurrección. O justicia, pagando por tus propios pecados con una muerte eterna y el infierno. Pero lo único que nadie recibirá es injusticia, porque Dios no es parcial. El siguiente punto es que el juicio de Dios es puro. El juicio de Dios es puro. Romanos, capítulo 2, versículo 12. Los que pecaron sin la ley perecerán. Los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dios nos muestra su imparcialidad al no permitir ningún tipo de transferencia de culpa, ¿verdad? Porque puedes notarlo, ¿cierto? Ves que los judíos podrían estar culpando, trasladando la culpa a los gentiles y viceversa. Incluso con cierto supuesto favoritismo por el conocimiento de la ley, porque los judíos tienen el conocimiento de la ley. Pero el Salmo 19, versículo 7, ¿recuerdas lo que dice? Dice, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. Hay un propósito para la palabra de Dios y su ley. Y quien la entiende, el propósito, se deleitará en ella, como en el Salmo 1, versículo 2. Pero los versículos 12 y 13 responden al judío que cree que el conocimiento de la ley es suficiente. Conocer la Torá no es una justificación. Podrías llamarlo justificación por entendimiento de la Torá. No, no lo es. Podían recitar la ley, pero no importaba. De hecho, cuando estaban de acuerdo con el juicio de Dios, cuando estaban de acuerdo con la ley de Dios, se condenaban a sí mismos, ya que según lo que dice, practicaban los mismos pecados que denunciaban. La acusación anterior en el capítulo 1 tiene a los gentiles en mente al observar los pecados externos de los gentiles. Era fácil ir a ver el templo de Artemisa y ve a ver la prostitución que se ejerce allí, tanto homosexual como heterosexual. Eso era fácil y el judío podía pasar por delante de ese templo y burlarse de él y decir, oh, somos mucho mejores que ellos. Tenemos la Torá y guardamos el sábado y tenemos cientos de leyes. Nosotros no somos como esos gentiles impuros. No. Pero con la misma vara con que juzguen serán juzgados, porque no hacen ni han hecho la ley que corresponde, la que deberían haber hecho en su momento. De corazón, sinceramente, en lo más profundo de su interior y en secreto,
cometían exactamente los mismos pecados que los demás. Acompáñame a Mateo capítulo 7. Mira el versículo 17. Él no conoce este pasaje, pero así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Eso no es difícil de entender, ¿verdad? Nos detenemos y decimos, bueno, ¿cómo sabemos que esa persona es creyente? Ve y lee la Biblia. Así que todo árbol bueno da buenos frutos, versículo 17, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Sabes, no es difícil de entender. Mira, judío, gentil, no importa. Verás, porque Pablo, Jesús, Santiago, capítulo 1, ponen en igualdad de condiciones a judíos y gentiles. Más adelante, él lo llama no hay distinción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su ley es pura. Filipenses 2:12 da más perspectiva sobre esto. Dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Trabaja en lo que Dios ha obrado en ti. Porque Dios, versículo 13, es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Le perteneces a Él? Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Puedes recordarte eso cada mañana? ¿Puedes despertar y simplemente leer Efesios 2, versículo 10? ¿Cuál es mi directriz hoy? ¿Por qué vivo? Porque soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mi último punto es que el juicio de Dios es natural. El juicio de Dios es natural. En el versículo 14 dice,